creo que el consumidor lo que hoy está buscando es que aquello que compra tenga un verdadero valor. El consumidor ya no está buscando productos meramente, sino que está buscando son soluciones para problemáticas particulares, únicas y específicas. Entonces, lo que quiere es alguien que le dé una respuesta completa y alguien que se adapte. Al final, lo que se trata, yo creo que nosotros además lo hemos hecho en Afrelu, es entender bien una necesidad que a lo mejor ni siquiera la has contado, ni sabes que la tienes en muchos casos, y adelantarte. Os cuento el caso nuestro de Chin porque me parece que es algo muy básico. Chin al final es un 2x1, pero ¿por qué ha funcionado? Porque responde a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La gente le gusta cambiar, cambia todo el rato de cosas. Sin embargo, lo único que no cambia la gente es de gafas. O sea, llevas gafas casi como si fueran un tatuaje, las llevas por obligación, y lo estábamos comentando antes, que mucha gente lleva las gafas por obligación. Entonces, por lo menos permitirte o darte el lujo de tener varias para poder cambiar, y te das cuenta que mucha gente que tienes a tu alrededor piensa que las gafas son caras, piensa que es difícil cambiar de gafas, y entonces bueno, pues se trata un poco de anticiparte a esa necesidad. Nosotros hemos dicho, niños, pues un cristal irrompible, y entonces hemos fabricado un producto irrompible. Entonces, cosas siempre que aporten un valor al consumidor. Entonces, bueno, la gente lo que hace es que cada vez está más conectada, cada vez está más informada, y la magia, lo que tienen que saber conseguir las marcas, lo que tenemos que saber conseguir es dialogar con esos consumidores y transmitirles lo que somos capaces de ofrecer. Yo creo que al final, o sea, nos encontramos a un consumidor, como decía Eva, súper informado. Yo creo que eso es lo que lo cambia todo. La superinformación lo que ha hecho es que te encuentras un consumidor mucho más racional, te está exigiendo que le des lo que realmente necesita. Se fija mucho en el precio, o sea, no me des aquellas cosas que realmente yo no necesito. Te lleva a un consumidor tremendamente exigente, y esta exigencia va más allá del beneficio del producto o del servicio. Está pidiendo a las marcas, a las compañías, que les aporte más allá de ese valor directo del producto o servicio, en términos de qué me aporta realmente a mí como persona, qué me está aportando a mí incluso como colectivo, ¿no? Es lo que nosotros en la agencia llamamos los outcomes, ¿no? Y no solamente tenemos la parte racional, no tenemos la parte de la exigencia, sino que nos encontramos un consumidor que incluso es más influyente que las propias marcas. O sea, sabemos que al final este consumidor, a la hora de recomendar, influye mucho más que cualquier anuncio o cualquier comunicación que vaya directamente desde una marca, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de este proceso, este super consumidor, o no sé ya cómo llamarlo, yo creo que se ha hablado muchísimo, ¿no?, de este consumidor nativo, digital, social, etcétera. Lo que al final está pidiendo en la relación con las marcas es, primero, que se le escuche, ¿no? Nosotros estamos hablando mucho, por favor, escúchame. Por favor, que es quizá el impacto más importante que está llevando hacia las marcas, es dialoga conmigo, conversa conmigo. Y luego, sobre todo, yo creo que es el ser relevante. O sea, cuéntame las cosas que realmente me importan, que yo necesito. No me satures con mensajes, con cosas que yo necesito. Por lo tanto, preocúpate en entender en qué momento, cuándo y cómo necesito las cosas, y en ese momento abrimos el diálogo. Entonces, yo creo que ese es un poco así un esquema más conceptual, pues un poco lineal todo lo que estaba comentando Eva. Yo creo que el gran cambio, porque al final todo esto lo que te lleva es a realmente un cambio de modelo de comunicación. Unas marcas que estaban acostumbradas a mandar mensajes de una forma unidireccional, cuando querían y como querían, se encuentra un entorno, en este consumidor que estamos hablando, influyente, súper conectado, que te pide diálogo, que te pide que le escuches. Pues lo que nos están pidiendo las marcas, lo que nos está pidiendo Afrelu, es tener la capacidad de entablar esas conversaciones, ser capaces de conectar con mensajes en momentos relevantes. O sea, cada vez esto de matar moscas a cañonazos cada vez vale menos, aunque todavía sigue siendo la base de la industria publicitaria, ¿no?, el conseguir grandes coberturas, llegar a mucha gente en poco tiempo, pero cada vez más se nos está pidiendo segmentar más, ser más relevantes, y luego empezar a investigar y a buscar información, a buscar insights hacia los negocios a partir de todo lo que están hablando ellos. O sea, muchas veces las marcas, las compañías establecen procesos de investigación, de conocimiento del consumidor muy tradicionales, muy basados en momentos muy estáticos, y ahora lo que se pide es, oye, todo este dinamismo digital, de conversación, de interacción entre consumidores, ¿cómo puedo aprovecharlo yo para que retroalimente
todo mi proceso de marketing, ¿no? De conocimiento del consumidor y de adaptación del mensaje. Lo que pedimos es que cada día nos conozcan más, es decir, si yo quiero que una agencia de alguna forma sea mi portavoz en redes sociales, solo puede hacerlo, y esa es la gran duda cada vez que cuando buscas una agencia, es que la agencia va a ser capaz de ponerse en mi piel como marca Alana Flelou y va a ser capaz de responder como si respondiera yo, Eva Ibars. Entonces lo que pedimos es que hasta ahora una agencia te planifica, te hace una compra de espacios, te ves vamos a simplificar, en 4 reuniones con el departamento de marketing y se ha acabado. Ahora lo que necesitas cuando tú buscas una agencia es que sea una agencia que sea capaz de hacer como si fueras tú, de sustituir tu personalidad y de ponerte en tu piel. Entonces lo que necesitamos es una agencia que nos entienda, que sea capaz de responder como si fuéramos nosotros, que sea capaz de gestionar todo lo que es el entorno digital, porque nosotros no estamos dotados internamente de todos esos recursos, y las agencias pues son agencias porque tienen unas estructuras de costes fijos, por decirlo de alguna forma, unificadas, que te permiten eso. Entonces necesitamos que tengan, además, lo que es muy importante es la valía personal, la habilidad de los perfiles que tienen incorporados, que sea gente que sea capaz de experimentar, que entienda muy bien el entorno, porque queramos que no, nosotros cuando llevas muchos años en una marca te quedas anticuado, por decirlo de alguna forma, por mucho que estés al día. Entonces lo que necesitamos es gente que se ponga en nuestro lugar y que a la vez esté actualizado, que a la vez sea experimentador y que sepa lo que está arriesgando cuando habla o cuando gestiona en nuestro nombre, o cuando nos propone una cosa en nuestro nombre, y cuando nos propone algo, que nos proponga algo que sea adecuado a lo que somos. Lo que es la televisión como soporte en sí mismo interactivo, realmente no está, para nosotros pensamos que no está afectando, es lo que es pura televisión interactiva, y que realmente todavía no ha cuajado. Sin embargo, lo que sí hay que integrar es que la interactividad viene por la complementariedad de los otros soportes que están funcionando a la vez que la televisión. Es decir, cuando tú estás viendo la televisión y a la vez tienes el iPad encima de la mesa, y a la vez tienes el WhatsApp que está sonando, esto es la verdadera interactividad. Entonces ese es el verdadero cambio, y esa es la verdadera dificultad. O sea, la televisión interactiva en sí misma no ha cuajado, pero esa complementariedad de medios es sobre lo que los anunciantes y las agencias tenemos que trabajar, y tenemos que llegar a conseguir proponer acciones que cada una en su canal funcionen de manera interactiva. No necesariamente toda la interactividad venga a través de la televisión. Sí que estamos experimentando un cambio que ya se ve más en el mercado americano, que nos saca 2-3 años de ventaja y que empieza a llegar aquí. Y quizá no es tanto desde televisión interactiva, pero se desdobla quizá en 2 caminos, ¿no? Yo creo que hay un camino, que es el que apuntaba Eva, de lo que es la televisión social, o el social TV, que básicamente es cómo desde las redes sociales, los medios sociales, el consumidor está interactuando con los contenidos, ¿no? Esto empieza a ser ya un fenómeno que cada vez va más rápido. Yo creo que Facebook y sobre todo Twitter han sido un gran dinamizador de este fenómeno. De hecho, en Estados Unidos, y de hecho desde ABA estamos intentando ya trabajar en este proyecto, ya no solamente se miden las películas o las series por audiencia que nos las ofrece, sino también estamos midiéndola por de alguna manera la actividad social que genera el consumidor desde las redes sociales. Y ese indicador de engagement, de involucración del consumidor, empieza a tener casi tanta importancia como las coberturas que están alcanzando o las cuotas cada uno de los programas. Este mismo fenómeno se empieza a extender también al ámbito publicitario. De hecho, estamos trabajando nosotros en un proyecto que lo que pretende es ver en los programas, en base a esa conversación del consumidor, cuáles son los momentos más relevantes, más interesantes para que una marca hable con el consumidor. Hicimos, por ejemplo, en el mes de julio, durante la Eurocopa, estuvimos midiendo la actividad de Twitter versus lo que fueron los partidos de fútbol y cómo fue evolucionando, y lo que estamos viendo es que somos capaces de analizar el sentimiento de la audiencia. O sea, le hemos dado esa parte quizá más emocional, más de entender cómo desde el punto de vista emocional se está moviendo el consumidor en función de los contenidos, y a partir de ahí ver cómo influye eso en las marcas. Analizamos cómo a los patrocinadores fundamentales les está yendo a través de ese patrocinio en función de cómo habla el consumidor.
De hecho, ahora mismo, justamente la semana pasada, en Advertising Age empezaron a hacer un ranking donde se publicitan las marcas que más se hablan semanalmente en medios sociales en función de lo que está ocurriendo en la actividad televisiva. Entonces, por un lado tenemos este gran fenómeno de la televisión social, que de hecho se empieza a llevar a mecánicas publicitarias o bien prescribiendo el canal social para interactuar con un programa. Ya yo creo que el tema del hashtag de Twitter o de remitirte a Facebook es algo ya cotidiano. Yo creo que todavía no da suficiente valor. Se empieza también a hacer interactuar los contenidos televisivos o la publicidad con aplicaciones. Estamos viendo ahora mismo como Shazam, la aplicación que nos permite capturar música, se empieza a utilizar también para crear mecánicas de interacción publicitaria. Entonces, bueno, sí que vemos una realidad que tiene que ver con esa televisión social, y luego en paralelo otro fenómeno que tiene que ver no tanto el multitasking o la sincronía de dispositivos, sino la propia evolución del dispositivo televisor a convertirse en el Smart TV, ¿no? Lo que llaman el fenómeno de la televisión conectada, el Connected TV, que aquí vamos, todos son al final anglicismos, donde desde mi punto de vista es lo que realmente va a revolucionar el modelo. Ese cambio nos va a llevar a un tipo de publicidad que se va a parecer mucho más a lo que conocemos en digital que al modelo tradicional televisivo. Vamos a ver cómo empiezan a nacer formatos de comunicación publicitaria, pues como han surgido en Internet, que no solamente son los tradicionales aplicados al nuevo medio, sino que el propio medio crea sus propios formatos. Esto es lo que le llaman ahora los native ads, ¿no? Los anuncios nativos que nacen por y para ese punto de contacto. Entonces, esto es lo que vamos a vivir en los próximos años y va a realmente revolucionar la forma en la que las marcas van a comunicar a los consumidores en esta pantalla, que hasta ahora se ha mantenido de una forma bastante tradicional y estática. Todos los anunciantes, yo creo que estamos pidiendo mediciones, vamos a decir, no sé si llamarlas tangibles o realistas, o que nos las creamos un poco más, vamos a decir, y el gran reto de cara ya es llegar a tener mediciones eficaces, realistas, que sean capaces de, cuando Manuel dice estamos midiendo el sentimiento, yo sepa cómo están midiendo el sentimiento. Entonces ese es el gran reto. El reto está en que claramente esta nueva forma de comunicar y de relacionarse el consumidor en las marcas ha cambiado la capacidad y el proceso de decisión de compra del consumidor, y ha cambiado las herramientas donde una marca puede influir en ese proceso de decisión de compra. Esto, que suena como muy conceptual, bajado un poco en términos ya de indicadores, de KPIs, lo que estamos viendo es que venimos de un modelo publicitario donde fundamentalmente se basaba en el llamado el reach and frequency, a cuánta gente llego y cuántas veces le hice impacto. Yo creo que hace ya 12 años, cuando llegó los medios digitales, llegó Internet, creó un nuevo indicador que tiene que ver con la respuesta. Recordáis los click-through, las conversiones. Entonces, al reach and frequency sumamos el response, ¿no? Cómo es ese click-through, esa conversión. Y lo que viene ahora con toda esta nueva realidad social son dos nuevos indicadores tremendamente interesantes, influyentes en el proceso de decisión de compra, y que está todavía todo por hacer. Uno tiene que ver con el engagement, con la involucración del consumidor, con la experiencia, con el sentimiento, ese valor de la interacción, cómo lo cuantificamos. Y luego hay otro que tiene que ver, que es muy poderoso, y sobre todo en términos de rentabilidad hacia las marcas es vital, que tiene que ver, los americanos también le llaman el advocacy, que tiene que ver con la capacidad de recomendación. Antes decíamos que hablamos de un consumidor que influye incluso más que las propias marcas. Este nivel de influencia, debido a la conexión entre consumidores, se propaga a una velocidad que en un momento dado los consumidores son medios en sí. Entonces, esa realidad de recomendación por parte del consumidor es otra nueva variable. Por lo tanto, pasamos de dos grandes indicadores a 5, y donde estos dos últimos que he comentado son los que de alguna manera estamos intentando, primero desde las compañías, llegar a acuerdos, a pactos con marcas donde nos sintamos cómodos en la forma de medirlo, y donde claramente a futuro la industria tendrá que resolver con indicadores homogéneos, que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Porque a día de hoy se habla de engagement y Facebook tiene su indicador de engagement, Twitter tiene su indicador de engagement, YouTube tiene su indicador de engagement, las agencias nos inventamos nuestros indicadores de engagement. O sea, no hemos conseguido todavía el GRP ni del engagement ni de la influencia.